Buenas tardes, señores, o buenas noches para algunos. Nos reunimos nuevamente. Vamos a continuar los temas que se han venido exponiendo. Hoy día vamos a revisar algo sobre distribuciones probabilísticas, pero sobre variable continua. Recordemos que la variable continua es aquella variable que no se mide por números enteros, sino más bien por intervalos, por rangos, y que estas variables aceptan todo tipo de decimales, a diferencia de las distribuciones con variable discreta que únicamente toman valores enteros. Así que vamos entrando en tema, ¿no? Distribuciones continuas. Consideramos que para este tipo de distribuciones las variables que se manejan son variables cuantitativas continuas, es decir, numéricas. Por lo general se especifican rangos de valores y no valores exactos. No se dice la probabilidad de 3, la probabilidad de 4, la probabilidad de 5, sino la probabilidad que esté entre 3.5 y 5.7, algo así, ¿no? Son rangos. Dentro de estas distribuciones continuas, señores, vamos a estudiar una que es absolutamente fundamental para el desarrollo de la teoría estadística y que el resto de cosas está ensamblado sobre esta distribución. Y esta es la famosa distribución que se llama así, distribución normal, de la cual ya hemos adelantado algo, ¿no? Ya hemos revisado algunas de sus características, hemos visto que tiene una forma de campana, hemos visto que entre más menos una desviación estándar está el 68.25% del área, entre más y menos dos desviaciones estándar está el 95 y decimales, y entre más y menos tres desviaciones estándar a la derecha y a la izquierda está el 99.73%. Pues vamos viendo esto, ¿no? Entonces, la definición. Una variable aleatoria, X, por costumbre la ponemos como X, que tenga una cierta media mu y una cierta varianza sigma cuadrado, tiene su expresión de distribución normal como la que se aprecia. Acá dice, la función de probabilidad es 1 sobre raíz de 2pi sigma, que es la raíz cuadrada de este, que ya sabemos que es la función exponencial, de menos, acá dice menos un medio x menos mu entre sigma. Mu, por ahí algunos le dicen mu, y los expertos ahora aseguran que es mi. En fin, vamos a dejarlo en mu. Para nosotros mu va a significar la media. La variable x corre en todo el intervalo real, de menos infinito a infinito. Es la función exponencial, y como siempre aquí en azul tenemos las funciones de Excel. Las funciones de Excel, cuando las requeramos llamar, son la dist.norm, ese es el nombre de la función, y acá están sus argumentos, ¿no? Lo primero que voy a poner acá es el valor de la variable x que quiero encontrar, la media, que debe ser un dato, la desviación estándar y el acumulado, que siempre debe estar en 1. Y la inversa es cuando me dan una probabilidad y quiero hallar x. En la primera, si me dan x, hallo su probabilidad, y en la segunda, si me dan la probabilidad, hallo el valor de x. Muchos de ustedes que recuerdan esta parte de la teoría estadística saben que la distribución normal se asocia inmediatamente con la distribución normal estándar, a la cual se llega mediante un llamado así proceso de estandarización, que si recuerdan no es más que escribir este tipo de conversión. La variable menos su media entre su desviación estándar. Entonces, la variable común es la x y la variable estandarizada es la z.
¿Y tiene algunas ventajas? Sí, bueno, tenía unas ventajas porque ahora con la introducción del Excel casi no es tan importante. Pero aquí está la distribución normal estándar, que muchos la recuerdan, que está en función de Z. Acá ya no está todo lo que había en la anterior diapositiva, acá hay un Z cuadrado, y es de todas maneras bastante más sencilla que la anterior. Sus funciones en Excel son muy similares a las anteriores, ¿no? Dice dist.norm.stand. Esta parte es nueva y se le incluye el valor de Z. Y también existe la dist.norm.stand.in, la inversa. Así que si me dan la Z, yo hallo la probabilidad. Y si me dan la probabilidad, puedo hallar la Z. Son funciones inversas entre sí. Muy bien. Entonces, señores, vamos a desarrollar algunos casos. Y vamos a empezar con un ejemplo todavía muy teórico, ¿no? El ejemplo nos dice que X, una variable todavía sin saber de qué se trata, X es una variable aleatoria que tiene una distribución normal con media igual a 50, no sabemos qué cosa es eso, si son metros, centímetros, kilos, no sabemos, 50, y una varianza igual a 100. Determinemos la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 45 y 62. Voy a intentar aquí graficar esto someramente. Voy a intentar graficar. Acá tenemos nuestro eje. Acá tenemos nuestra función de X. Por acá tenemos una curva normal, aproximadamente normal. La media me dice que es igual a 50, entonces la media que yo ya por lo anterior sé que está ocurriendo aquí abajo, pero justo debajo del punto más alto, la media es este punto, la media está sobre el eje, pero precisamente está en el centro, es decir, que divide a la curva en dos partes exactamente iguales, en virtud que la curva es simétrica. Esta media, según el problema, me dice, oye, la media es 50. La desviación estándar la puedo graficar acá, ubicándola a partir del eje central a el llamado punto de inflexión, ¿no? Que ustedes recuerdan que el punto de inflexión es donde la concavidad de una curva cambia de sentido, ¿no? Aquí en esta parte es una concavidad hacia abajo y aquí es una concavidad hacia arriba. En ese punto se ubica la desviación estándar, que es precisamente 10. Allá me dice varianza es igual a 100 y por tanto que la varianza es 100, la desviación estándar es 10. Esta es la figura que representa esto. Y luego me dice, determinemos la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre 45 y 62. Entonces voy a marcar aquí, ¿no? 45, así más o menos aproximadamente debe estar como por acá, muy cerca del 50. Este es mi primer punto, 45. Y el 62 debe estar aproximadamente como por aquí. Este es el 62, este es mi segundo punto. Entonces, la probabilidad de que mi variable quede encerrada entre estos dos límites es sinónimo de el área que haya quedado encerrada entre esos valores. Entonces, lo que quiero hallar en buena cuenta cuando me dicen probabilidad es qué área o qué porción de esta curva de campana está entre estos dos valores, dadas las condiciones que están pintadas en negro. ¿Correcto, señores? Entonces, vamos nosotros a hallar esto a través de diversas formas, cuya expresión más sencilla es esta, ¿no? Me dice, calcula la probabilidad de que la variable sea superior a 45, pero inferior a 62.
Ahí vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Ok, entonces, señores, decíamos de que esta es la forma, vamos a decirle, formal de escribir, que quiero hallar la probabilidad de que X esté comprendido entre estos valores, sabiendo que X es la variable que en este momento pues queremos evaluar. Insisto, vamos a resolver esto, el mismo problema, a través de 2 o 3 métodos o mecanismos de solución, y obviamente el estudiante va a elegir la que mejor le acomode, ¿no? Yo voy a exponer, creo que 3 o 4 formas. Los estudiantes basta que manejen una. Aquí vamos, ¿no? La primera es una solución propuesta en Excel básico, en el Excel básico. Entonces, en una hoja de Excel voy a escribir los datos y voy a llamar a las funciones que ustedes ya conocen, que se llama a través del fx. Entonces primero puse el valor de la media, puse el valor de la desviación estándar, puse mi punto más bajo que es 45, puse mi punto más alto que es 62 y escribí aquí para cada una de ellas la probabilidad de que x sea inferior al punto al 45. Entonces voy a aclarar aquí, voy a aclarar que cuando yo tengo una curva normal, cualquiera, acá está, y yo a esta curva normal con una media y una desviación estándar conocidas, yo le fijo un punto, como fueron estos dos, le fijo un punto, así, el Excel siempre va a darme el lado izquierdo, siempre el lado izquierdo. Eso es acumulativo, ¿no? Acumulativo por la izquierda. Así que si yo pongo el punto por este lado, entonces el Excel probablemente me va a dar de este punto todo lo que esté a su izquierda. Entonces, con esta área negra, aquí vamos. Dado un punto, el Excel me va a entregar el área o probabilidad, ya sabemos que es sinónimos, que está a la izquierda del punto. Si yo requiriera el área que está a la derecha, tendría que forzosamente hallar primero la de la izquierda y del total, que ya sabemos que es 1, restarla. Entonces, en esta parte, yo voy a calcular la probabilidad de que sea menor que 45 y también la probabilidad que sea menor que 62. Y regreso acá, ¿no? Cuando yo calcule la probabilidad de menor de 45 va a ser algo como esto, es decir, de este punto para la izquierda. Y cuando en otro momento le diga, ahora calcúlame la probabilidad de 62, va a ser toda esta zona, incluyendo la primera. Entonces, si a la zona que está en verde, que incluye hasta el extremo mismo, le restamos la zona que sombríe primero negra, le restamos, así, yo voy a obtener por diferencia el área que estaba buscando. Entonces, señores, acá, nuevamente, voy a llamar a las funciones que ustedes ya conocen, llamo al fx, y voy a buscar dentro del fx la dist.norm. Entonces, una vez que llamen al fx, voy a buscar las funciones estadísticas y voy a ver que aquí hay varias distribuciones normal. Hay muchas, ¿no? Mi problema es cuándo requiero una, cuándo requiero la otra. Bueno, por el momento vamos a utilizar la básica, que es la dist.norm, la más básica de todas. Hay otras, no dejémoslas ahí. Dist.norm. Cuando le den clic en dist.norm va a aparecer esta caja, algo parecida a las que vimos con binomial y con Poisson y todas esas hipergeométricas. Entonces me va a decir cuál es la media. Le digo, la media es esta, la celda C2, la media. La desviación estándar es la celda C3. ¿Cuál es la X? La X es pues el 45
para que me anote la respuesta aquí. Y el 1 siempre acumulado. Entonces aquí otra vez ya ustedes ven que me está dando, ya me está proponiendo la respuesta. Al momento de aceptar, lo que va a hacer es apuntar acá la respuesta, pero que ya vi que es punto 3085. ¿Eso qué cosa es punto 3085? El área que está debajo de 45. Si ustedes ven, calculé el punto 32 y repetí la operación para 62. Repetí la operación dos veces esta operación, porque son valor superior e inferior, queda encerrado entre esos. Y la diferencia de ellos, la diferencia es la zona, que aquí la vuelvo a ver, es la zona que me interesa, ¿no? La zona esta, porque ya, insisto, el 62 me da hasta abajo, el 45 también, su diferencia me da la zona central. ¿Cuál es la respuesta entonces? La respuesta es punto 5763. Esa es la respuesta final, lograda a través del Excel básico. Correcto. Vamos ahora a hacer otra vez una solución a través de un programa, un programilla normal que está también en nuestra página web, donde ustedes pueden descargar este programita y sirve únicamente para hacer esto. Este programa, si ustedes lo instalan en sus máquinas, al ejecutarlo va a aparecer esto, en lo que me dice, oye, ¿cuál es la media? Entonces apunto el valor de la media, que era 50. ¿Cuál es la desviación estándar? Le apunto que la desviación estándar es 10. Acá me dice, ¿quieres valores inferiores o valores superiores o valores encerrados? Esta es la que me corresponde en este caso, ¿no? O sea que lo va a hacer en una sola operación, lo que anteriormente hicimos en dos. Entonces voy a elegir la tercera. Después de elegir la tercera, va a aparecer esta línea en la que le voy a encerrar los valores, me va a dar la respuesta y me va a marcar el área correspondiente en una sola operación. En una sola operación hace lo que en el Excel requiero forzosamente hacer cuando menos 2 pasos. Este programa, insisto, está en nuestra hoja, ustedes pueden descargarlo y tenerlo en sus laptops para este fin. La distribución normal es muy importante y la vamos a manejar ahora y en lo sucesivo, así que recomiendo que lo instalen. Señores, también en nuestra hoja está el famoso PHStat, que el PHStat es un complemento de Excel. Este complemento de Excel significa que se instala sobre el Excel. Es el mismo Excel de siempre, nada más que, como ya sabemos, aparece un menú más. Entonces hay que cargar el PHStat y una vez de que ya esté cargado, vamos a ir en las fichas estas, hay una que dice complementos y dentro de complementos voy a buscar la que diga PHStat. Aquí lo tenemos. Dentro del PHStat voy a bajar, en esta columna voy a bajar a donde diga probabilidades y distribuciones de probabilidad. Ya conocemos el camino, puesto que hicimos la binomial, también hay una hipergeométrica, también hay una Poisson. Esta vez estamos llamando a la función normal. Después de llamar a la función normal, pues me indica que hay que hacer la carga de la media, la desviación estándar, ubicar la región, porque este me da 3 alternativas. Y entonces vamos a empezar. Aquí está la media, que es 50, la desviación estándar, que es 10, y voy a escoger entre estas. Quiero esta, que también me da límite superior e inferior, queda encerrada. Entonces apunté acá el 45 y el 62 debe ser aquí, ¿verdad? Creo que puse 63. Luego de eso, nada más hay que darle clic en OK y va a generar esto, ¿no? Va a generar esto. Lo que está en celeste, como ya vimos antes, son datos, y lo que está en amarillo son respuestas. Aquí está, ¿no? Esta es una de las que hicimos en Excel, esta es la otra, y acá está la que queda encerrada. Esto. Señores, esta es la solución a través del famoso PHStat.
PHStat es un programa de la Prentice Hall. El programa viene con los libros, eso significa PH, ¿no? Prentice Hall. Vienen los libros, así que ustedes pueden adquirir su libro de Prentice Hall relacionado al tema y ahí les viene un CD con la última versión. Muy bien, señores, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Vamos a continuar, señores. Acá tenemos un ejemplo cuarto. Dice que el administrador de una gasolinera ha observado que el tiempo necesario para atender a un automóvil tiene una media de 4.5 minutos y una desviación estándar de 1.1 minutos. Y se pregunta cuánto tiempo demorarán el 7% de los autos más lentamente atendidos, luego el 22% de los más rápidamente atendidos y por último, de 100 se pregunta cuántos demorarán menos de 5 minutos. Muy bien, entonces tendríamos de que si el 7% de los más lentamente atendidos se van a ubicar en cuál lado de la distribución. Como son los 7% de los más lentamente atendidos, significa que han demorado más tiempo y por tanto están en los valores más altos. Han sido lentamente atendidos, han demorado mucho, entonces están en el lado derecho de la distribución. El 7% quedaría hacia la derecha, pero ya sabemos que el Excel trabaja con los lados izquierdos, entonces su complemento sería el 93%. Y entonces para ese 93% en el PHStat di los parámetros 4.5, el 1.1 como desviación estándar y el porcentaje acumulativo, ya sabemos que siempre está a la izquierda. Eso me da, bajo estos parámetros, me da un 6.12 minutos o más de 6.12 serán los que estén en el 7% de los más lentamente atendidos o que permanecen más tiempo. La misma solución está planteada aquí en mitad, ¿verdad? Fíjense que en mi mitad puse distribución normal, puse los parámetros y luego de eso invoqué a la función normal como probabilidad, puse el punto 93 y finalmente me fija que para encerrar el 93% aquí en la zona roja es necesario que se cumplan los 6.12 minutos que ya lo había dado el PHStat. Para el 22% de los autos más rápidamente atendidos, como son los más rápidamente atendidos, permanecen menor tiempo en el sistema de la gasolinera y por tanto menor tiempo está a la izquierda de la distribución normal. Entonces puse los parámetros, puse la probabilidad con 22% en la izquierda y eso me da 3.42. Los autos que demoren 3.42 o menos serán aquellos que están en el 22% de los más rápidamente atendidos. En la parte C me dice de 100 autos cuántos demorarán menos de 5 minutos. Entonces nuevamente planteo aquí los parámetros de la distribución normal. Esta vez fíjense que no tomé aquí la probabilidad, sino tomé el valor de X porque X es 5 y está a la izquierda. Y después de eso me dice que la probabilidad que producen estos 5 minutos o menos es 0.67. 0.675 por 100 autos, incluyendo el redondeo, son 68 autos que caben esperar que demoren menos de 5 minutos. Señores, con esto se termina el problema 4. Tenemos un caso más, dice, ejemplo número 5. La vida útil de las llantas radiales de una conocida marca sigue una distribución normal, con una media de 38.000 kilómetros y una desviación estándar de 3.000 kilómetros. Se lanza una campaña publicitaria que dice: nuestras llantas tienen garantía, si su llanta se malogra antes de cierto kilometraje, le repondremos una nueva sin costo. Otros datos: el lote producido es de 40.000 llantas y se reservan 5.000 para el programa de garantía. Pregunta: ¿en cuánto se debe fijar el programa de garantía para que las llantas reservadas alcancen exactamente?
enseguida vamos a plantear y a resolver este problema. Ok, volvemos, señores. Entonces, ya está revisada cuál es el procedimiento para hacer con pH-Stat, que nos ayuda muchísimo. Vamos a un segundo ejemplo. Acá nos dice, supóngase que la altura de las mujeres tiene una distribución normal con una media de 161.54 centímetros, o sea, 1,61 m, con una desviación estándar de 6.35 centímetros según cierta información que ya fue proporcionada. Me dice, si una mujer se seleccionó aleatoriamente, encontrar la probabilidad de que su altura, su estatura, esté entre 159.54, o sea, 1,59 m, a 1,7424 m, bueno, con todos los decimales. Muy similar al anterior, muy similar al anterior. También creo que lo voy a graficar aquí, ¿no? Entonces, esta vez tenemos que la variable ya tiene nombre, se llama estatura de las mujeres, que dice que posee una distribución normal o muy parecida a la normal, que tiene una media, que ya sabemos que la media más o menos se ubica en 161.54 centímetros, tiene una desviación estándar de 6.35 centímetros, y quiero hallar la probabilidad de que los valores están entre 159 decimales y 174 decimales. Entonces, muy similar, ¿no? 159, yo creo que deben estar como por aquí, ¿no? Y 174 van a estar más o menos como por aquí. Entonces, se trata otra vez de calcular la probabilidad de que mi variable esté encerrada entre estos dos límites, similar al anterior. Nada más que ahora, claro, ya sabemos que la variable es de estaturas y corresponde a muchachas y esto, ¿no? Entonces, señores, mi primera solución está en pH-Stat, donde me indica que se carguen los datos en la forma habitual y la respuesta va a ir en otra hoja. Entonces, los datos en pH-Stat, ya sabemos manejar, están aquí, ¿no? Incluí acá la media, 161.54, la desviación estándar, 6.35, y acá le puse la probabilidad que esté entre 159.54 y 174.24. Nada más le damos clic en OK y debe proporcionar esta respuesta. Estos son datos, se pueden mover estos datos ahí para probarle un poco. Se pueden mover estos que son los valores de la X, los valores extremos, y la solución es esta, .6009, lograda en pH-Stat. También esta se puede lograr en Minitab. Ustedes ya tienen el Minitab instalado en sus laptops, entonces pueden hacerlo a la vez que ven esto. Dentro del Minitab, señores, voy al menú donde me dice gráfica. Está acá arriba, ¿no? Si está en inglés dice gráfica. De allí voy a bajar a donde diga gráfica de distribución de probabilidad. Aquí la tenemos ubicada. Le dan un clic allí y debe aparecer estas cuatro opciones, ¿no? Primero dice ver una curva, variar parámetros, es cuando hago una curva y le quiero cambiar de media y cambiar de desviación, cómo se va a mover. Ver dos distribuciones juntas, esa es la que me interesa, ver probabilidad. Por eso está marcada en negro, ¿no? Está oscura. Entonces, una vez que hemos elegido la última, la cuarta, le damos clic aquí en aceptar y debe aparecer esto, ¿no? Debe aparecer esto, en la que me dice, vamos a hablar de la distribución normal. Si ustedes le pican en esta pestañita, verán que hay muchas otras distribuciones. He cargado el valor de la media, he cargado el valor de la desviación estándar y nos vamos aquí a esta
pestaña que dice área sombreada. Le dan un clic ahí donde dice área sombreada y debe aparecer esto, ¿no? Y me dice, ¿qué? ¿Quieres una cola que esté en la derecha o en la izquierda? No, le digo que esté así central. Y es lo que queremos, hallar entre dos valores. Entonces le pongo acá que es X y los valores que son los que me plantea el problema. Estos dos valores van a ocupar estos dos sitios. Una vez que han puesto los dos valores, dan clic en aceptar y debe salir esto, que es un dibujo mejorado con respecto a este que hice en la pizarra, ¿no? En buena cuenta es el mismo, pero claro, acá lo hizo mucho mejor. Este documento que proporciona el militar es exportable a Word, se puede simplemente copiar y pegar en un PowerPoint, en una hoja, en cualquier sitio. Y obviamente en rojo está la zona que queremos calcular. Acá me da algunos valores básicos, me encierro estos valores y esta es la probabilidad, 0.601, redondea a 3 decimales. Esta solución está hecha en Minitab. Vamos a un tercer ejemplo. Similar también, ¿no? Vamos a ver. Dice, la altura, hablamos de estatura, la estatura de 300 estudiantes, ahora me dieron un número, se distribuye normalmente con una media de 1,60 m y una desviación estándar de 5 centímetros. Y me pregunta, hay varias preguntas, ¿cuántos estudiantes de estos 300 tendrán alturas menores de 1,58, así en chaparritos, mayores de 1,70 o que estén comprendidos, o sea, que tengan una estatura superior a 1,49 pero inferior a 1,72, otra vez que estén allí encerrados, ¿no? Muy bien, señores, entonces voy a proceder. Ustedes elijan el programa en el que quieran resolverlo. Yo voy a escoger el PHStat, ¿no? El PHStat me va a presentar alguna ventaja. Ahora, claro, el que se acostumbre mejor con otro, pues adelante. Entonces, mi solución está en PHStat, sabiendo que la media es 1,60 y la desviación estándar son 5 centímetros. Aquí está mi solución, ¿no? Media, 1,60. Notarán que ahora lo puse en metros, ¿no? 1,6. 5 centímetros también está expresado en metros, es decir, 0,05. Y fíjense que marqué las tres, porque esas tres van a resolverme estas tres preguntas en simultáneo, en una sola operación, ¿no? Aparte que esta ya la hace en una sola, estas también las va a hacer poniéndolas precisamente aquí, ¿no? Marqué esta, que sea menor que 1,58, aquí que sea mayor de 1,70 y aquí que esté comprendido en ese rango, en una sola operación. Entonces, llenando eso, si quieren le ponen un título, voy a dar OK y tengo esta solución, ¿no? Como siempre sabemos, lo que está en amarillo es la solución. Aquí está, ¿no? Me dice, mira, menor que 1,58 es 0.3445. Me dice, estudiantes cuya estatura sean mayores de 1,70 m, son realmente pocos, ¿no? 0.022. Estudiantes que estén comprendidos en este rango de estaturas, parece que son muchos, 0.9779. ¿Alguien quiere expresar esto en porcentaje? Puede hacerlo, podría decir acá 34%, acá diría 2% con sus decimales y acá 97%. Pero la pregunta, señores, la pregunta era ¿cuántos de esos 300 son los que están en cada una de estas categorías? ¿Cuántos de los 300? Esto lo que me dice es qué probabilidad hay. Entonces, para saber cuántos de los 300, voy a multiplicar esta probabilidad por 300, esta otra probabilidad por 300 y esta otra probabilidad por 300. Así que menos de 1,58 hay 103.
Personas altas de más de 1,70 hay 7, y personas comprendidas entre estos dos valores hay 293. Ahí lo dejamos. Vamos a continuar, señores. Acá tenemos un ejemplo cuarto. Dice que el administrador de una gasolinera ha observado que el tiempo necesario para atender a un automóvil tiene una media de 4.5 minutos y una desviación estándar de 1.1 minutos. Y se pregunta cuánto tiempo demorarán el 7% de los autos más lentamente atendidos, luego el 22% de los más rápidamente atendidos y por último, de 100 se pregunta cuántos demorarán menos de 5 minutos. Muy bien, entonces tendríamos de que si el 7% de los más lentamente atendidos se van a ubicar en cuál lado de la distribución, como son los 7% de los más lentamente atendidos, significa que han demorado más tiempo y por tanto están en los valores más altos. Han sido lentamente atendidos, han demorado mucho, entonces están en el lado derecho de la distribución. El 7% quedaría hacia la derecha, pero ya sabemos que el Excel trabaja con los lados izquierdos, entonces su complemento sería el 93%. Y entonces para ese 93% en el pH-stat di los parámetros 4.5, el 1.1 como desviación estándar y el porcentaje acumulativo, ya sabemos que siempre está a la izquierda. Eso me da, bajo estos parámetros, me da un 6.12. 6.12 minutos o más de 6.12 serán los que estén en el 7% de los más lentamente atendidos o que permanecen más tiempo. La misma solución está planteada aquí en mitad, ¿verdad? Fíjense que en mitad puse la distribución normal, puse los parámetros y luego de eso invoqué a la función normal como probabilidad, puse el punto 93 y finalmente me fija que para encerrar el 93% aquí en la zona roja es necesario que se cumplan los 6.12 minutos que ya lo había dado el pH-stat. Para el 22% de los autos más rápidamente atendidos, como son los más rápidamente atendidos, permanecen menor tiempo en el sistema de la gasolinera y por tanto menor tiempo está a la izquierda de la distribución normal. Entonces puse los parámetros, puse la probabilidad con 22% en la izquierda y eso me da 3.42. Los autos que demoren 3.42 o menos serán aquellos que están en el 22% de los más rápidamente atendidos. En la parte C me dice de 100 autos cuántos demorarán menos de 5 minutos. Entonces nuevamente planteo aquí los parámetros de la distribución normal. Esta vez fíjense que no tomé aquí la probabilidad, sino tomé el valor de X porque X es 5 y está a la izquierda. Y después de eso me dice que la probabilidad que producen estos 5 minutos o menos es 0.67. 0.675 por 100 autos, incluyendo el redondeo, son 68 autos que caben esperar que demoren menos de 5 minutos. Señores, con esto se termina el problema 4. Tenemos un caso más, dice, ejemplo número 5. La vida útil de las llantas radiales de una conocida marca sigue una distribución normal, con una media de 38.000 kilómetros y una desviación estándar de 3.000 kilómetros. Se lanza una campaña publicitaria que dice: nuestras llantas tienen garantía, si su llanta se malogra antes de cierto kilometraje le repondremos una nueva sin costo. Otros datos: el lote producido es de 40.000 llantas y se reservan 5.000 para el programa de garantía. Pregunta: ¿en cuánto se debe fijar el programa de garantía para que las llantas reservadas alcancen exactamente? Enseguida vamos a plantear y a resolver este problema. Continuamos.
Entonces, mi problema como administrador es determinar en cuánto voy a fijar el kilometraje, en cuanto aquí, en dónde voy a fijar yo el kilometraje de garantía, de suerte que las 5.000 llantas reservadas exactamente alcancen para el programa de garantía. Muy bien. Entonces, vamos. Yo debo fijar en un kilometraje alto o en un kilometraje más bajo que la media. Pues yo creo que la razón natural nos dice que debo fijarlo en un cierto kilometraje más bajo, porque si fuera más alto, entonces toda mi producción se va a ir en garantías. ¿Cuánto? No lo sé. Esto estoy poniendo prácticamente a ciegas. Este es el kilometraje de garantía, o sea que acá tengo un valor de X que no conozco en este momento. Pero tampoco conozco qué área va a quedar acá. Bueno, pero el problema me dice de que de un lote, vamos a escribirlo de esta manera, de un lote de 40.000 llantas, se reservan 5.000. Ahí estamos. Entonces, hacemos una regla de 3, ¿no? 40.000 es el 100%. ¿Qué porcentaje serán 5.000? Es equivalente a hacer 5.000 dividido 40.000. Esto nos va a dar, ya en decimales, .125. 12.5. A ese punto 12.5, claro que son estos, ¿no? Punto 12.5. Entonces ya estoy en condiciones de aplicar nuevamente la distribución normal inversa. Si alguien lo hace en Excel, deberá apuntar dist.norm.in. Entonces, esta función lleva los argumentos. Primero, la probabilidad, .125. Luego, la media, 38.000. Y por último, la desviación estándar, 3.000. Esta línea, cargada en Excel, resuelve todo el problema en un casillero. Sin embargo, yo la voy a resolver aquí a través del phstat. Cada quien escoge cómo le acomoda mejor. Entonces tendríamos que de las 5.000, 40.000 constituyen el 12.5%. Y los datos se cargan en el phstat, ya sabemos dónde están. La media, 38.000, la desviación estándar, 3.000, y el porcentaje acumulado, 12.5. Notar que 12.5 está a la izquierda, entonces es directamente cargado acá. Con esto le doy un clic en OK y me está entregando los valores de 34.540. 34.540. Vamos por acá. Entonces, este valor que era desconocido, ahora sé que es 34.540 kilómetros. Ya está. Entonces, nuestra campaña de publicidad deberá completarse diciendo: mira, si tu llanta se malogra antes de 34.500 kilómetros, te reponemos una gratuita. Si la llanta se malogra después de ese kilometraje, pues ya no está cubierta la garantía. Este, señores, es el problema de la garantía de un equipo. Como siempre, en color azul claro, ustedes ya lo ven, van los datos que pueden ser directamente cambiados acá y va a cambiar acá. Y en amarillo las respuestas. Y también hice esta solución en Minitab. Entramos al conocido lugar, pido probabilidad, luego doy los valores bajo distribución normal, 38.000 y 3.000 kilómetros. Voy donde dice área sombreada, y en área sombreada pido una cola izquierda con una probabilidad de 12,5. Acá está marcada probabilidad, aquí está asignada la probabilidad,
y esto me va a generar esta curva que de hecho es más o menos la que intenté hacer en la pizarra. Y me dice, para encerrar esta, entonces el kilometraje debe ser 34.549. Esto es mucho más exacto, ¿no? Esto, señores, es mi solución en Minitab. Perfecto. Entonces, ya está la solución en Minitab y pueden hacer ustedes en el programa que deseen. Y con esto, señores, prácticamente tenemos ya nuestra lección sobre la distribución normal. Repito que la distribución normal es la más importante de todas, tenemos que conocerla bien. Hay una tarea pendiente sobre esto. Como siempre, ya saben que nos vemos en el foro o en el chat para cualquier duda, cualquier aclaración que fuera necesario. Yo espero que realmente no haya muchas dudas, que se hayan comprendido, cosa de ver una o dos veces esto. Sin embargo, ahí tenemos nuestra cita semanal. No se olviden, muchas gracias por la atención y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Señores, buenas noches. Nuevamente nos reunimos una sesión más para desarrollar esta vez algunas distribuciones muestrales. Se llaman así porque están tomadas de muestras, pero como tema previo a la distribución muestral vamos a revisar qué pasa cuando tengo dos o tres variables aleatorias normales, cada una de ellas normales, y tenga que hacer posibles sumas o restas. Entonces, como cuestión previa, vamos a hacer sumas o restas de distribuciones normales. Allá arriba, como ven, dice distribución de suma o diferencia. Entonces, aquí vamos, ¿no? Dice, una nomenclatura muy utilizada, yo no la he utilizado hasta ahora, pero sí la vamos a utilizar, es escribir X, que es la variable de estudio, esta que se llama la virgulilla, este simbolito se lee, tiene distribución normal. Entonces voy a leer de nuevo, dice X tiene distribución normal con una cierta media y una cierta varianza. Obviamente la media debe ser un número conocido y la varianza también debe ser un dato conocido. Entonces dice, X tiene una distribución normal con media y varianza conocidas según el caso que se esté presentando. Ahora, de otro lado, en muchas ocasiones se va a requerir manejar dos variables. Fíjense ustedes que acá puse X tiene distribución normal con una media para X y una varianza para X. Y además, Y, que es una segunda variable, no tiene nada que ver con la primera, también tiene distribución normal con una media de Y y una varianza de Y. O sea, cada una tiene su propia media y su propia varianza. Y la idea es que necesito probablemente sumarlas o probablemente restarlas. Entonces me dice, si es que estas variables yo tengo que sumarlas, entonces la suma también se distribuye normalmente con una media, que es la suma de estas dos medias, y con una varianza, que es la suma de estas dos varianzas. Y si tuviera que restarlas, entonces la diferencia también se distribuye en forma normal con una media, que es la diferencia de estas dos, y una varianza, que es la suma de estas dos. Claro que pudiera invitar a pensar que acá es diferencia. No, las varianzas siempre se van a sumar, sean sumas o sean restas de variables aleatorias. ¿Ok? Ya teniendo bien fijo de que la suma es normal y la diferencia es normal, vamos a pasar a hacer algunos casos de aplicación práctica. Aquí tenemos, señores, dice, en una comunidad autónoma, como La Laguna, se dispone de un embalse me refiero a una represa.
La cantidad en miles de metros cúbicos que se recoge en el mismo por lluvia en un año es una variable aleatoria cuya distribución es normal con 2.000 miles de metros cúbicos y con una desviación estándar de 500.000 metros cúbicos. Como ahorré 3 ceros, entonces ya sé que son miles de metros. Entonces vamos a decirlo en forma simple. Una distribución normal con 2.000 de media y 500 de desviación estándar. Aunque acá aclaro que se acostumbra a poner la varianza, pero me salió un número muy grande, entonces hago la indicación que es desviación estándar. De otra parte, el consumo en agua de dicha comunidad, también en miles de metros cúbicos, es otra variable aleatoria que se supone independiente, o sea que lo que vamos a consumir de agua no tiene nada que ver con lo que haya llovido este año, ¿no? Es independiente de la anterior y que tiene una distribución también normal con una media de 1.500 y con una desviación estándar de 200 o 200.000 metros cúbicos. Me pide calcular el riesgo, y cuando habla de riesgo yo ya sé que es probabilidad, de que cierto año el volumen de agua consumida sea superior al volumen de agua recogida en el embalse. Esto es, claro, están pensándolo, esto es de que el agua no alcance, ¿no? Que no alcance, o sea que lo que se va a consumir, el agua consumida, sea más que el agua recogida, es decir, el riesgo de escasez o el riesgo de sequía. Es un problema pues en la laguna muy conocido, ¿no? Señores, entonces voy a plantear este problema que tiene dos variables normales. Una de ellas es la cantidad de lluvia por año y la otra es el consumo por año. Y que se dará la condición de escasez. Vamos a ver esto. Intentar calcular es la escasez. ¿Qué evento, qué hecho tiene que darse, qué tiene que ocurrir para que haya escasez en términos de consumo y de agua recogida, ¿no? Entonces vamos a ver. Si yo tengo el agua, la recolección de agua, y la comparo con el consumo, para que haya escasez es bien claro que el consumo tendrá que ser mayor a la recolección de agua. La forma en que haya escasez es de que el consumo sea mayor a la recolección. Si la recolección de agua es mayor que el consumo, pues entonces no hay escasez. La escasez, que es la que me están preguntando en el caso, es precisamente esta. Entonces acá tengo mi solución. Acá están mis datos. En primer lugar están los datos. Los datos es de la captación de agua y Y es el consumo. X, que es la captación, es normal con estos parámetros y Y también es normal con estos parámetros. La probabilidad de escasez, aquí lo escribí de esta manera, ¿no? La probabilidad de escasez es la probabilidad de que la captación X sea menor que el consumo Y. ¿Qué les parece? Es mi propuesta. Puede haber otras, sí, puede haber otra forma de acomodar, pero acá en palabras simples me dice X captación es menor que Y consumo y voy a calcular la probabilidad de esto como una probabilidad normal común. Entonces, nada más lo que hice es que la Y que está en el segundo miembro de la desigualdad lo pasé a la izquierda, claro, con signo negativo, y tengo que X menos Y es menor que 0. Acá no quedó nada, ¿no? ¿Por qué hice eso? Bueno, hice porque yo acabo de revisar la suma y resta de variables normales. Acá tengo la resta. De esta manera no tendría la resta. Aquí tengo la resta
y esa resta es menor que 0. Ahora lo que nos falta ver es cuáles son los valores o los parámetros de la función diferencia. Eso lo vemos enseguida. Entonces, estamos frente al caso de que intento establecer una diferencia, en este caso es una diferencia entre estas variables sabiendo que X es captación y Y es consumo. Muy bien, aquí planteé lo siguiente, ¿no? X menos Y tiene una distribución normal, de acuerdo a lo que hemos visto hace unos minutos en las letras azules. Dice es normal. ¿Y cuál es la media? La media es la diferencia de estas medias. ¿Y cuál es la varianza? La varianza es la suma de estas varianzas. Notarán que acá tuve que elevar al cuadrado porque esta es desviación estándar. Al cuadrado varianza y la otra varianza, también con su cuadrado, ¿no? Entonces hice operaciones, 2000 menos 1500, 500 al cuadrado más 200 al cuadrado, 290.000. Ahora sé que esta variable diferencia de dos normales tiene esta distribución basada en esto. Entonces, estos señores lo resuelven ustedes ya en el programa que quieran. Yo escribí una línea de Excel porque es la más simple, sabiendo que este es el valor. Entonces, la línea para Excel dice this.norm con el valor 0, con la media esta 500. ¿Y con qué desviación estándar? Bueno, como acá tengo varianza, entonces le extraje la raíz de 200, o sea que todo esto es la desviación estándar y el 1 siempre, ¿no? Acumulado. Después de dar un enter, obtuve que la probabilidad de que la diferencia sea menor que 0 es 0.1765. La probabilidad de que este año se nos agote el agua es 0.1765. Ese, señores, es la probabilidad de que nos quedemos sin agua, probablemente aquí en la laguna, ¿no? Está en función de que llueva o no llueve este año y está en función de nuestro consumo. Y insisto, la probabilidad de que nos quedemos en escasez es esta. Correcto. Muy bien, vamos a continuar. Con el mismo caso anterior, dice, si al comienzo de un cierto año el volumen que existe en el embalse son 800.000 metros cúbicos, o sea que del año pasado hubo un remanente, no se agotó el año pasado y entonces hubo un sobrante de agua y sobre ese sobrante este año llovió. Entonces, vuelvo a leer, dice, si al comienzo de un año determinado el volumen existente en el embalse es de 800.000 metros cúbicos, o sea, 800, ¿cuál es el riesgo, en términos de probabilidad, de que la comunidad deba recurrir a aportes exteriores por haber consumido el total del agua? O sea, otra vez la probabilidad de escasez, ¿no? O sea, nos agotamos y vayan a traer agua de otro sitio. Entonces, señores, ahora viene mi planteo. Muy similar al anterior, nada más que le agrego la condición de que ya hay 800.000 metros cúbicos, 800 lo dejamos así, en la reserva. Aquí vamos. La captación de lluvia es normal con una media de 2.000. Estamos igual. El consumo es normal con una media de 1.500. Estamos igual. Pero ahora resulta de que estos 2.000 que llueven este año se juntan con los 800 que quedó del año pasado. Entonces, 800 más 2.000 será el volumen después de la captación. La captación es de 2.000 más 800 que había. Entonces pongo así, ¿no? X, que ahora es mi nueva captación, ya no es esta, es de 2.800 en vez de 2.000. Y la desviación estándar no se movió.
La Y sigue siendo esta, que es el consumo. Entonces, la diferencia X menos Y ocurre entre esta X y esta Y. La diferencia 2.800 menos 1.500 está aquí. La varianza, notarán que es la misma de la primera parte. Pues ahora nada más ocurrió aquí. Acá había un 500, si no me equivoco. 500 más 800 son los 1.300. Y otra vez, ¿no? La probabilidad de escasez ocurrirá cuando toda esta variable sea menor que cero. Pero claro, con estas condiciones ahora. Entonces yo escribí una línea de Excel, que es la que me resuelve el problema, que dice this.norm. Con el valor de X, que es el, ahora la X del Excel es toda esta X. Con un valor de 0, con una media de 1300 y con una desviación estándar de la raíz cuadrada de esta que es la varianza y un 1 para que acumule. Toda esa probabilidad de escasez me salió .007 y decimales, ¿verdad? Notarán que la probabilidad bajó con respecto al anterior, bajó bastante. ¿Y por qué bajó? Porque ahora contamos con un extra de 800.000 metros cúbicos. Es el caso típico de una suma y resta de variables aleatorias normales. Continuamos. Es el mismo caso, ¿no? Continuación. Dice, si por problemas de escasez de agua en una comunidad autónoma vecina, pudiera ser San Pedro, el embalse también debe de abastecer a esta nueva comunidad cuya distribución del consumo también es normal, pero con 1200 y con una desviación menor, y que es independiente de la primera. Dice, ¿cuál es el riesgo de que el embalse no se vacíe? O sea, me preguntan ahora la probabilidad de que el agua alcance para la primera población y para la segunda. Entonces dice, ¿cuál es el riesgo de que el embalse no se vacíe considerando el volumen de agua que existe al iniciar el año? Se refiere a los 800.000 metros cúbicos. Voy a plantearlo. Aquí está la solución, ¿no? Vean, X, como siempre, es la captación por lluvia con una media de 2.000. El consumo de la localidad es de 1.500. Y el consumo del nuevo vecino es de 1.200. Tenemos los 800, así, tenemos los 800 que habían, más lo que llovió, los 800 más lo que llovió. Que no se vacíe o que alcance el agua, que no haya escasez, que el agua sea suficiente, será cuando lo captado por lluvia más lo que había el año pasado sea mayor que los consumos. Notar que estos son los consumos de estos dos pueblos y esto es lo captado pues, por la naturaleza. Entonces, todo pasando al primer miembro va a quedar estos dos en el primer miembro con signo negativo y que sean mayores que 0. Tenemos, señores estudiantes, otro ejemplo, un segundo ejemplo para este caso. Dice, se trata de un mecanismo de eslabones que consta de 4 componentes. Dice un diagrama, ¿no? Esta es una de esas cadenas como las fajas transportadoras que hay en las industrias. De hecho, este problema se debió a un compañero que trabaja en una conocida industria de La Laguna. Consta de 4 componentes, aquí están, los puse esquemáticamente. Se sabe que las longitudes de cada uno de estos componentes se fabrican por separados y poseen estas características. El primero tiene una longitud de 2 pulgadas, vamos a ponerle, ¿no? Con una cierta varianza. El segundo también tiene una distribución normal, pero la media es de 4 pulgadas y media, el tercero de 3 y el cuarto de 2.5 pulgadas con unas pequeñas variaciones porque pues nunca se puede hacer la pieza absolutamente todas del mismo tamaño, algunas se van. Dice, las longitudes son independientes y la especificación para la longitud del mecanismo ya ensamblado es de
12 pulgadas. Si sumamos esta más esta más esta más esta, que sería la longitud de la pieza completa, pues resulta que son 12 pulgadas y se permite una cierta tolerancia. Dice, determinar la proporción de los mecanismos que caerán fuera de la especificación, es decir, determinar qué porcentaje o qué proporción no servirán para el ensamble. Entonces, señores, captamos el problema, ¿no? Son pedazos, cada uno con una cierta medida, y que sumados deben dar esto y deben de caer dentro de este rango, vale decir 12.01 y 11.99, dentro de ese rango deben caer. Muy bien. ¿Cómo resolví el problema? Veamos. Esta es la X1, esta parte, la X2, esta parte y otros, ¿no? Y, acá hay una Y, le llamé Y al mecanismo ya ensamblado, es decir, que el promedio del mecanismo ensamblado será la suma de los promedios de cada una de las partes. Y la varianza del mecanismo ya ensamblado es también la suma de las varianzas. Aquí está la suma de las varianzas, ¿no? Las variabilidades siempre se suman. Entonces, señores, lo que a mí me están preguntando es la probabilidad de que la longitud del mecanismo terminado ya de haber sido ensamblado esté entre estos dos valores. Esté entre esos dos valores. Entonces, señores, esto pues lo echamos al pH-stat, que me da derecha-izquierda, o sea superior-inferior, con esta media y con la raíz cuadrada de esta varianza. Y me dice, ya después, porque los que van a caer aquí dentro son los buenos, los que estén más allá del 12.5 o más allá del 11.99 son el 18%. Esto yo ya lo precalculé. El 18% o .186 son los que están fuera de especificación y hemos calculado de la manera más sencilla qué porcentaje o qué proporción, da lo mismo, pues no van a ensamblar. Este es nuestro segundo ejemplo. Tengo un tercer ejemplo. Y último, creo, ¿no? Dice, se trata de montar un eje, aquí está el eje, en un cojinete que le dicen valero, ¿no? Dice, el diámetro interior del cojinete, diámetro interior del cojinete es una variable aleatoria X1 con una media de pulgada y media. Esto tiene pulgada y media. Y una pequeñísima desviación estándar. Por otro lado, el diámetro exterior del eje, que es el que va a embonar en el agujero, es otra variable X2 con una media de 1.48 que notarán que es ligeramente más pequeña que esta, como para que entre con exactitud, pero también tiene una desviación estándar. Entonces, en la gran industria dice que se producen 120.000 piezas de este tipo y se pregunta, bajo criterio normal, ¿cuántas simplemente no servirán para ensamblar? ¿Por qué? O porque el hueco salió muy chico, porque tiene una pequeña desviación, o porque el diámetro es muy grande y no puede entrar. Entonces, señores, ¿cómo voy a plantear? Le llamé X1 al diámetro interno, X2 al diámetro externo, y aquí la tengo, ¿no? El diámetro interno, X1, aquí está, deberá ser menor que X2 en el caso de incompatibilidad. A ver, cuando esto no funcione, porque es lo que me interesa calcular, que no funcione, me están preguntando eso, ¿cuántos serán inservibles? ¿Cuándo serán inservibles? Cuando este sea más grande que este. Cuando X2 sea más grande que X1. Cuando X2 sea más grande que X1. Entonces, señores, después de pasar el X2 a la izquierda y hacer la diferencia que sea menor que 0, a esa diferencia le llamé Y. Estas son las características de X1 conforme se enuncia aquí, ¿no?
Y estas son las características de X2 conforme se enuncia también en la primera parte. Y es la diferencia de estas. Entonces, aquí puse la media de Y es la diferencia de las medias de ambas X. Y eso me da este valor. Las varianzas se suman, ya lo sabemos. Y estoy interesado en calcular esta probabilidad. Entonces, la probabilidad de que el ensamble sea incorrecto es la probabilidad de que todo esto, o Y, le puse Y, que todo esto sea menor que 0. Esto también lo echamos al PHStat o al Minitab o al Excel común y me dice .002773 sería la proporción de ensambles incorrectos, que multiplicado por las 120.000 piezas que se producen, me diría, mira, 332, 333 con el redondeo, no servirán, definitivamente. Por más que nuestros procesos estén completamente afinados y que nuestras máquinas estén debidamente calibradas, todo, nada más por el fenómeno de un error, de una desviación normal, que se asocia con el error, nada más por eso, de 120.000, esta cantidad de piezas serán forzosamente desecho o scrap, que le llaman en las plantas industriales. Señores, con eso terminamos este bloque, esta clase de hoy. Como siempre, ya saben que estamos a sus órdenes, hay consultas a través del foro, a través del correo electrónico. Si alguien se anima, puede visitar la universidad, estamos para servirlos. Señores, muchas gracias y hasta nuestra siguiente clase en la próxima semana.